agradezco que vayan encendiendo las cámaras. Y lo primero que quiero preguntarles es, de cara justamente a que comenzaremos ya a hablar de los temas gruesos de la asignatura, sobre cómo les fue con las lecturas del libro de Rambnero y Torneke, qué encontraron por ahí interesante, qué preguntas de pronto tienen respecto al documento, para que comencemos justamente discutiendo un poquito sobre eso. Bueno, buenas noches, profe. Pues en realidad a mí las lecturas me acentuaron un montón en cuanto al contextualismo funcional. Y tengo una duda referente a, bueno, hay una parte de la lectura donde nos decía cómo diferenciar entre un exceso y un déficit en términos conductuales. Y al principio lo entendía muy bien con el ejemplo de lavarnos las manos o de lavarse las manos y demás, ahí perfecto. Pero luego surge que nos decían como hay que prestarle atención a la funcionalidad de la conducta, qué función cumple esa conducta. Y ahí me enredé porque de alguna otra manera no recuerdo, ponían un ejemplo referente a la conducta de evitación emocional, ¿sí? Entonces, ahí podríamos decir que la persona puede estar haciendo exceso de conducta, pero con el objetivo de la evitación emocional, ¿sí? Entonces, digamos que ahí lo entendí, pero no pude tener un ejemplo de déficit teniendo una funcionalidad o estando presente la funcionalidad de la conducta. Ok. Bueno, tú arrancaste con preguntas, pero menos dicho, Perdón. eh, de los temas que van casi a lo último del documento, está súper, porque además, justamente cuando hablamos del contextualismo funcional, estamos ya directamente hablando desde el paradigma, desde el enfoque en el que básicamente abordaremos que casi que todo el curso. Eh, Así que está bien interesante también para ir entendiendo pues qué es este tema de contextualismo y demás. Así que bueno, de entrada frente a lo que mencionas, eh, creo que digamos que el mismo nombre justamente del paradigma nos transmite un par de ideas importantes. Por un lado, estamos trabajando siempre observando el contexto en el que ocurren las conductas. ¿Listo? Entonces ahí va como la primera cosa importante. Todas las cosas que hacemos ocurren en un contexto determinado. Lo que hacemos no ocurre en el vacío, ¿vale? Y esto es súper importante justamente porque tenemos que analizar una conducta que ocurre en un contexto específico. Es muy probable que cuando la analicemos en otro no tenga la misma función. Y esto cuando hablamos de funciones estamos tratando de desglosar esta pregunta que es casi que la pregunta del millón para nosotros los psicólogos, que es ¿por qué las personas hacen lo que hacen? Y digamos que eso lo trataríamos de responder a la luz justamente del conocimiento que nos da el análisis de la conducta. Entonces, eh, creo que podremos llegar eventualmente a hablar de muchos ejemplos particulares de déficit y excesos, pero yo digamos que podría resumirte la respuesta en algo bien particular. El tema de que si algo es un déficit o un exceso es principalmente topográfico. Sí, entonces recuerden que cuando hablamos de topografía estamos hablando justamente de la forma en la que la conducta ocurre. La forma puede entenderse de muchos aspectos, desde muchos aspectos. Muchos de ustedes seguramente en alguna formación previa habrán, digamos, escuchado o recibido entrenamiento justamente sobre cómo desglosar la conducta en este tipo de aspectos topográficos, que son básicamente los indicadores de intensidad, frecuencia, duración y latencia. ¿Listo? Entonces, esos indicadores son como los viejitos, los de siempre, los que solemos utilizar cuando estamos tratando por primera vez de aproximarnos a el comportamiento de una persona, pero básicamente no son más que eso, la forma que tiene lo que esta persona está haciendo. Ahora bien, ¿qué función cumple o por qué esta persona está haciendo eso? Digamos, es una pregunta totalmente diferente y no necesariamente se corresponde con la forma. Por ejemplo, podemos tener conductas que ocurren mucho o que ocurren poco, pero literalmente tienen la misma función, que como lo estabas diciendo, podría ser, por ejemplo, evitar algo. Por ejemplo, pensemos en esa misma clase funcional de la evitación y específicamente de la evitación de una emoción. ¿Sí? Entonces, no sé, la ansiedad. Un exceso conductual asociado a la ansiedad puede ser fumar.
¿Por qué? Muchos fumadores no fuman porque les parezca rico el cigarrillo, sino porque el cigarrillo disminuye un poco esa sensación de ansiedad, así sea un poquito, durante un momento. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un exceso conductual que tiene una función de evitación. Pero podemos encontrar un ejemplo también de déficit que ocurre con la misma función. Por ejemplo, hablar muy pocas veces o casi que no hablar nunca en clase. Nuevamente, la persona está haciendo en este caso una inhibición de su comportamiento, pero en este caso con el objetivo de evitar el malestar que le genera exponerse, tener que hablar de una idea en particular. Y bueno, digamos que esto que ocurre en este escenario particular. Entonces, fíjate que tenemos en este caso dos ejemplos distintos. Por un lado, un ejemplo de exceso conductual, por otro lado, un ejemplo de déficit conductual, pero ambos los podríamos meter en el mismo cajoncito de la clase funcional de evitación. ¿Listo? Seguramente les estará pareciendo a algunos de ustedes esto como un poquito chino el asunto por aquello de las clases funcionales, pero aquellos que conozcan de pronto formulaciones clínicas, que hayan hecho alguna vez ese tipo de análisis, pues esto les parecerá mucho más cercano. Si no, igual no hay problema, sobre eso es el curso, podremos hablar justamente sobre formulación y la idea es justamente que en esta sesión y en la próxima veamos y podamos cubrir justamente los aspectos, digamos, topográficos que tienen que ver justamente con estos indicadores de intensidad, duración, frecuencia, latencia y con los indicadores que eventualmente van a ser quizás un poquito más funcionales, en los que podremos, digamos que clasificar las conductas de nuestros consultantes y poder sobre todo entender de una manera mucho más precisa, digamos, por qué están presentando determinados problemas y también cómo podemos ayudarlos con eso. ¿Vale? No sé si con eso respondo tu pregunta, Erika. Sí, 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 señor. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, algo que le haya parecido interesante de la lectura de estos primeros capítulos? Yo, Cristina. profesor, tenía una pregunta que es muy parecida a la que hizo Erika, porque no me, o sea, me confundo todavía como en ese tema de la evitación y el exceso. Por ejemplo, en la lectura ponían un ejemplo que no me acuerdo exactamente el nombre de la persona, pero era que evitaba mucho salir. Entonces, por ejemplo, duraba 6 días en su casa, entonces que si eso era un déficit o era un exceso, porque podía verse como un exceso de evitación. Entonces, ¿cómo sabe uno ahí si es un déficit o un exceso? Eso es lo que me confunde. Yo creo que la respuesta en general uno la puede encontrar dependiendo de cómo operacionalizó la conducta. ¿Listo? Entonces, el tema de la operacionalización es súper importante porque si nosotros no hemos descrito lo suficientemente bien una conducta, es imposible después hacer un análisis funcional, pues al menos que sea, que, digamos, útil a la luz de nuestros objetivos como terapeutas. Entonces, digamos que si yo conceptualizo una conducta y la llamo literalmente evitación, ¿sí? Evita salir de la casa, entonces digo, no, claro, está evitando muchas veces y básicamente estoy, digamos que operacionalizando el asunto de una manera un poco extraña, ¿sí? Porque la estoy operacionalizando, pero no de una forma en realidad muy descriptiva, que es evitar. ¿Listo? Entonces la pregunta realmente es, bueno, cuando evita, ¿qué hace? Entonces cuando tú te haces esa pregunta, en realidad puedes llegar a la conducta que es quedarse en casa. Y cuando tú dices, bueno, se está quedando en casa, entonces nuevamente hay un exceso, un déficit de quedarse en casa, pues en realidad hay mucho de quedarse en casa. ¿Listo? Entonces, pero eso quizás, digamos que esa pregunta puede surgir cuando no tenemos operacionalizada suficientemente bien las conductas, ¿vale? Y generalmente, digamos que las categorías que a veces uno encuentra para, digamos, denominar las conductas, también a veces falla, es lo que falla. Entonces, por ejemplo, en algunos análisis funcionales o en algunas formulaciones, uno se suele encontrar con que los psicólogos o las psicólogas ponen cosas como conducta, problema, ansiedad. Y ahí ya entra y dice, venga, pues la ansiedad no es una conducta. Pues técnicamente hablando podría ser una suerte de evento privado. Creo que durante el capítulo también se discutió este tema de que finalmente pues conducta es todo lo que las personas hacemos o los organismos hacen, pero básicamente este tipo de clasificaciones tan grandes nos enredan. Entonces, yo creo que por eso es tan importante también, digamos, la organización en la que se presenta la información
digamos, en estos primeros capítulos del libro, porque fíjense que de hecho arrancamos hablando de topografías de conducta. Y luego si ya van apareciendo el tema de los déficits y por allá mencionan el tema de las funciones e incluso cosas relacionadas con valores, casi que sobre el cierre del documento. Entonces, cuando comenzamos a hacer justamente los análisis de los consultantes siguiendo esta misma lógica, no nos enredamos tanto, ¿vale? Listo, Listo, profesor, Cristina. gracias. Bueno, con gusto. ¿Algún otro comentario sobre el texto, sobre el documento? ¿Alguna otra pregunta, algo que no les haya quedado del todo claro? No, profe, yo quería agregar pues el tema del comportamiento encubierto, que efectivamente, pues como se mencionaba, todo, absolutamente todo era conducta. Y que pues efectivamente, si bien uno se debía enfocar pues en esas conductas observables, pues también habían unas encubiertas que muy seguramente eran motor de esas conductas que sí se podían ver. Y que por eso pues hay que formular muy bien las preguntas para poder detectar en el contexto que está la persona y saber efectivamente qué es lo que está sucediendo con esas conductas, bien sea que son frecuentes o bien sea que son de déficit. Eso es. Listo, Mónica, muchas gracias. Y yo creo que tú también estás poniendo sobre la mesa algo que es bien particular y de hecho, cuando yo comencé también a aproximarme a digamos, a este tipo de modelos de terapias contextuales y demás, una de las cosas que me rompía la cabeza, metafóricamente hablando, tenía que ver justamente con esta conceptualización de los eventos privados, es decir, pensamientos, recuerdos, emociones, porque digamos que todo se resumía a lo mismo, son conductas, pues encubiertas, pero que igual siguen la misma lógica que cualquier otra conducta que las demás personas puedan ver. Entonces, ¿por qué le puede costar a uno un poco, digamos que adoptar un poco, pues también esta postura? Básicamente porque a muchos de nosotros nos formaron desde los modelos más cognitivo-conductuales, si es que vimos es una universidad, porque pues hay universidades con otros enfoques, pero lo que uno solía encontrar era justamente que este tipo de eventos privados los clasificaban por algo que llamaban canales de respuesta. Entonces, por ejemplo, no sé, en la formulación de Leonidas, la transdiagnóstica, pues que es una de como las que más se utilizan, al menos, pues no sé, en las universidades acá en Bogotá, uno se encuentra esa clasificación todo el tiempo. Y entonces le piden a uno que ponga por un lado los pensamientos, por otro lado las emociones, las respuestas fisiológicas y por otro lado la conducta motora. ¿Sí? Como si lo motor fuera el único tipo de conducta, digamos, válida en ese momento. El tema es que esto es un enfoque que termina limitando mucho en realidad el análisis que nosotros hacemos, al menos desde esta perspectiva, de las cosas que en realidad no son motoras, justamente de las emociones, de los pensamientos y demás, y eso casi que implicaría que tengamos que echar mano de otros modelos que traten las emociones y luego otra técnica que trate las cogniciones y luego otra técnica para lo fisiológico, pues como si fueran cosas distintas. ¿Qué es lo bueno de estos modelos? Digamos que están todos cubiertos bajo lo que podríamos llamar esa sombrilla del contextualismo funcional, pues que básicamente con los mismos elementos, con las mismas reglas que nosotros sabemos que aplican para las conductas, podemos aproximarnos a los eventos privados o a las conductas encubiertas. ¿Listo? Eso es porque básicamente aplican exactamente los mismos principios del análisis de conducta o del aprendizaje cuando hacemos tratamiento, que incluso cubre justamente o que tiene un énfasis en las emociones o en los pensamientos, que es de hecho creo que uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿sí? Que la gente llegue y nos diga, es que yo pienso mucho, es que no puedo dejar de pensar, estoy muy preocupado, o es que me siento muy mal, tengo mucha ansiedad. Fíjense que muchos de los motivos de consulta que seguramente ustedes han escuchado también tienen que ver con eso, van por esa línea, con que la gente necesita que les ayudemos con esas cosas que solamente ellos pueden percibir. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que esto nos va justamente dando cierta noción del enfoque y también un poco de las características del mismo y quizás de las diferencias con otros tipos de modelos que también, digamos, son basados en evidencia, que también, digamos, hacen parte de esta perspectiva de la psicología científica, pero que tienen, digamos, una forma de abordar las cosas que quizás es un poco distinto.
Y justamente sobre eso yo quiero comenzar hablando la sesión de hoy. Voy a compartirles aquí la presentación que tengo. Para hablar un poquito también del contexto de justamente de dónde vienen, digamos, estos enfoques de las terapias contextuales o de los análisis que podemos hacer desde el contextualismo funcional sobre problemas que inicialmente no fueron cubiertos justamente por este tipo de modelos. Entonces, digamos que de manera general, si nosotros hacemos un poco un recuento histórico sobre